Hoy hemos venido a una localidad preciosa de la Comunidad de Madrid para hacer una ruta de alrededor de 13 kilómetros con un desnivel de 100 metros. La zona más fácil para aparcar nuestros vehículos es en el polígono que hay cerca de nuestro inicio de ruta, que es la Laguna de los Patos. Cuando ves por primera vez el río Guadalix, lo que más impresiona es el color de sus aguas. Nunca habrás visto unas aguas tan oscuras. Realmente el color que aprecias es de un negro intenso. Esto se produce porque las tierras que hay en su fondo son muy oscuras, pero el agua es cristalina, con un efecto de espejo que hace que los árboles y la vegetación que le rodea tenga un colorido tan intenso como su entorno. En el recorrido vamos a ir cruzando el río de un margen al otro en varias ocasiones. Vamos a contar algunos datos técnicos de la ruta. Para los interesados pueden descargar el track en Wikiloc. El autor es cercedilla.net y el nombre de la ruta, el río Guadalix, agua, camino y memoria. La ruta es muy sencilla, en hacerla hemos tardado 5 horas, naturalmente disfrutado mucho del recorrido, con frecuentes paradas y el bocata que no falte. Las fotos y vídeos también llevan su tiempo. La altitud la hemos iniciado a los 625 metros y la altitud máxima han sido 726 metros. Hay que llevar agua y buena compañía si se puede. Eso es todo, a disfrutar. El sonido del agua nos acompaña desde el origen de los tiempos. En la Comunidad de Madrid, lejos del ruido y de la prisa, existe un río que conserva intacto su carácter natural, su frescura, su belleza silenciosa. Es el río Guadalix, un río que atraviesa valles, gargantas y bosques, ofreciendo a quienes lo visitan un encuentro directo con la naturaleza. Hoy recorreremos su ruta más conocida, a su paso por San Agustín de Guadalix, un camino que nos llevará hasta la espectacular cascada del Hervidero y más adelante a un rincón menos transitado pero lleno de encanto, el Azuz del Mesto. El Guadalix nace en las alturas de la Sierra de Madrid, al pie de la Cuerda Larga. Desde allí desciende entre pinares, encinares y dehesas, manteniendo tramos de auténtica ribera. Sus aguas, frescas y vivas, dan cobijo a una fauna sorprendente: nutrias, truchas, garzas reales y un sinfín de aves que encuentran aquí un refugio seguro. A lo largo de los siglos, este río ha sido el alma de los pueblos que se han asentado junto a él. Y uno de ellos, quizá el más ligado a su cauce, es San Agustín de Guadalix. Desde las afueras de San Agustín comienza la ruta. Un sendero bien marcado, accesible para la mayoría de caminantes, nos guía hacia la ribera. El camino avanza entre encinas, arbustos mediterráneos y un corredor verde formado por chopos, fresnos y sauces. El murmullo del agua nos acompaña de manera constante, marcando el ritmo de la marcha. Todo invita a caminar sin prisa, a abrir los sentidos, a dejarse envolver por la tranquilidad del paisaje. Y poco a poco, el rumor del río se intensifica, el terreno se estrecha ligeramente. El sonido se transforma en un bramido vibrante. Estamos llegando a uno de los tesoros naturales más visitados de la zona. Frente a nosotros se abre paso la cascada del Hervidero. El río Guadalix se precipita con fuerza en un doble salto. El agua golpea la roca oscura, creando espuma blanca y un estruendo que resuena en todo el pequeño cañón. En los días húmedos, una fina bruma flota sobre las pozas inferiores, y en verano, la luz del sol convierte cada gota en un destello. La cascada no es enorme, pero sí espectacular. Tiene un magnetismo especial, quizá por su forma escalonada, quizá por el contraste de colores, o por la sensación casi mágica de estar ante un rincón que ha permanecido prácticamente intacto con el paso del tiempo.
Muchos senderistas se detienen aquí, para descansar, para contemplar, para dejar que el sonido del agua lo llene todo. Pero nuestro camino continúa y aún nos espera un lugar más discreto, más silencioso y profundamente evocador. Siguiendo el cauce del río, el sendero nos conduce hasta el Azud del Mesto, un pequeño dique histórico construido para regular el flujo del agua. El Azud forma un remanso tranquilo, donde el río parece detenerse. La superficie se convierte en un espejo perfecto. Refleja las copas de los árboles, el cielo y la quietud del entorno. Este rincón recuerda la antigua relación del ser humano con el agua, cuando estos modestos muros servían para alimentar molinos, regar campos y abastecer a los pueblos cercanos. Hoy, el Azud del Mesto es un lugar para observar aves, para escuchar el viento entre las hojas, para comprender que incluso las obras más sencillas forman parte de la memoria natural del Guadalix. El río Guadalix no es solo un cauce de agua, es un camino vivo que une naturaleza, historia y tradición. La ruta de San Agustín, la fuerza de la cascada del Hervidero y la serenidad del Azud del Mesto componen un recorrido que invita a detenerse, a respirar, a reconectar con lo esencial. Aquí, entre rocas, árboles y agua, la naturaleza sigue hablándonos con un lenguaje eterno y sereno. Y el Guadalix, fiel compañero de esta tierra, continúa su viaje, esperando nuestra próxima visita. El Azud de El Mesto es una pequeña obra hidráulica, hoy prácticamente en desuso, que descansa sobre el cauce del río Guadalix, en la Comunidad de Madrid. Su historia se remonta a comienzos del siglo XX, cuando se inauguró en 1905 con un propósito muy concreto: derivar las aguas del Guadalix hacia el canal primitivo de abastecimiento a Madrid, conocido como el Canal Bajo. Para ello se construyó, de manera simultánea, el llamado Canal del Guadalix, que conectaba directamente el Azud con la red de suministro. Sin embargo, la relación entre Madrid y este punto del río venía de mucho antes. Ya en 1859 se había levantado aquí un primer Azud, más modesto, acompañado de un pequeño canal cuya misión era complementar el suministro de agua a la capital. En aquel momento era urgente encontrar soluciones tras las filtraciones sufridas en el Pontón de la Oliva, la gran infraestructura que debía garantizar el abastecimiento de la ciudad. El Azud de 1905 nació, por tanto, como una obra auxiliar, diseñada para asegurar que Madrid siguiera recibiendo agua durante las reparaciones de varios tramos del canal primitivo. Y lo cierto es que cumplió su función, permitió mantener el suministro cuando fue necesario, aunque de manera limitada y temporal. Su capacidad era insuficiente en los meses de verano, cuando el caudal del río Guadalix desciende de forma notable y el Azud carecía de un volumen real de almacenamiento que compensara esa falta de agua. Por este motivo, con el paso del tiempo se hizo evidente la necesidad de construir un embalse aguas arriba, pero ese proyecto no se materializó hasta muchos años después. Hubo que esperar a 1967 para que entrara en servicio un nuevo pantano, inicialmente llamado Embalse del Vellón y conocido hoy como el Embalse de Pedrezuela. Con su puesta en marcha, el Azud del Mesto perdió su razón de ser y quedó en desuso, aunque aún se conserva y sigue siendo completamente operativo. Más allá de su historia hidráulica, el Azud del Mesto forma parte del extraordinario patrimonio natural de la Comunidad de Madrid. Su entorno es un recordatorio de la riqueza que tenemos tan cerca: ríos vivos, bosques mediterráneos, sendas y parajes que nos conectan con una naturaleza que sigue latiendo a pocos kilómetros de la capital. No muy lejos de aquí se extienden espacios tan emblemáticos como el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama o la Cuenca Alta del Manzanares, auténticos refugios de biodiversidad y paisaje. Hablar del Azud del Mesto es, en el fondo, hablar de la historia del agua en Madrid y de la estrecha relación entre la ingeniería, la naturaleza y la vida cotidiana. Un lugar sencillo, discreto, pero lleno de memoria.
Un espacio que nos recuerda la suerte que tenemos quienes vivimos en esta región, poder disfrutar de una naturaleza viva, diversa y cercana, mientras recorremos caminos que esconden capítulos esenciales de nuestro pasado. En esta ocasión, he visto que ya no se puede acceder a ver el azud en su interior. Un candado nos lo impide. A los que mandan les encanta poner candados en todos los sitios. También les gusta hacerlo con nosotros. Que sepáis que lo hacen por nuestro bien. Eso dicen. El regreso lo hacemos por un camino rural mucho más amplio y transitable, comentando lo bien que lo hemos pasado. La mejor forma de poner una nota de sabor a la ruta es con un buen bocata. Espero que os haya gustado la ruta, nos vemos en otra ocasión.